Pues vamos con nuestro tema número 3, hermanos. También ya tenemos la reunión en vivo y les mandamos un saludo. Recuerden poner en modo vibración o silencio sus celulares, porque se nos olvida, a mí se me ha olvidado y a veces recuerdo al último, para no interrumpir. Vamos a resistir un poquito el calor. Si ve que se está durmiendo, se puede levantar de su lugar, ir al baño y regresar, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a Santiago 1:22. Si alguno no tiene la Biblia, podemos ahí prestarles una Biblia para que lean, la palabra. Escudriñando las Escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad. ¿Recuerdan? Entonces, para que vean también que lo que yo estoy diciendo es palabra o no es palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: sed hacedores, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hagamos una oración. Señor, habla a nuestro corazón. Pon ahí tu mano en tu corazón y dile: Señor, háblame, habla mi vida, Señor. Yo necesito hoy de ti, cada día, cada instante, Señor. Necesito más de ti. Necesito yo morir más y que tú seas más en mí, Señor. Que tú vivas en mí. Habla mi corazón, Dios. Quiero ser lleno de tu palabra. Quiero ser lleno de tu consejo. Pero no solamente eso, Señor, sino que quiero poner en práctica y vivir lo que tú hables el día de hoy a mi corazón. Quiero ponerlo por obra, Señor. Aunque me cueste mucho, Dios, pero quiero ponerlo por obra. Quiero ser obediente. Quiero guardar tus mandamientos. Porque aquellos que guardan tus mandamientos, Señor, son aquellos que realmente te aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Señor, hoy queremos atesorarla en nuestro corazón para poder vivirla, Dios. Y te pedimos que hables el día de hoy a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tema 3, oidores y hacedores de la palabra. Voy a leer nuevamente el versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿qué será más importante? ¿Oír o vivir la palabra de Dios? Job, Abraham, Moisés y varios hombres de Dios no tuvieron una Biblia como la que tenemos el día de hoy en nuestras manos. El libro de Hebreos dice que Dios les habló muchas veces y de muchas maneras. Algunas ocasiones les habló por medio de sueños, en otras ocasiones por visiones, una voz audible, por ángeles, etcétera. Eso es lo que dice Hebreos 1:1. Dios hablaba de muchas maneras en aquellos tiempos. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Él no tenía la Biblia, Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso es lo que dice en Génesis 12. Éxodo 31 dice que Dios le dio a Moisés las 2 tablas del testimonio cuando acabó
de hablar con Dios en el monte de Sinaí. Dios hablaba con Moisés, tampoco tenía la Biblia. Job 38, versículo 1, dice así este versículo: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, es lo que dice este versículo. Y durante los capítulos anteriores, desde el capítulo 2 de Job, Dios había estado callado, en silencio. No vemos a Dios que le esté dando consuelo a Job por medio de sus palabras, en medio de su crisis. Durante ese tiempo Job clamaba repetidamente porque Dios le hablara, pero Dios guardaba silencio. Entonces, el Dios soberano quiso hablar con Job en el capítulo 38 desde un torbellino. ¿Y qué representa el torbellino? Bueno, nos habla del poder de Dios que nadie lo puede controlar. Job estaba abrumado y no entendía por qué le habían sucedido tantas tragedias consecutivas. Él quería una respuesta. Y el Señor comienza la conversación, comienza a platicar con él, pero con varias preguntas, comienza preguntándole, con el orden natural de todas las cosas. Estas preguntas retóricas tienen la misma respuesta. Dios mismo es la respuesta. Vean una parte de esta conversación en Job 38, 2 al versículo 7, que dice así: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Job, ¿quieres hablar? ¿Quieres escuchar mi voz? Porque Dios se mantuvo en silencio durante sus tragedias. Ok, vamos a platicar, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. ¿Quieres platicar, Job? Vamos a platicar. Dios utilizó la ignorancia de Job acerca del orden natural de todas las cosas para revelar su ignorancia del orden moral de Dios. Si Job no podía entender la manera de trabajar de la creación física de Dios, ¿cómo podría comprender el carácter y la mente de Dios? ¿Cómo podría entender lo que Dios quería hacer en su vida? Dios hablaba con sus siervos para revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad. En este caso, era una voz audible, pero también le habló a Jacob y a José por sueños, a Isaías y a Ezequiel por medio de visiones, etc. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es lo que dice 2 de Pedro 1:19. En resumen, tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos 66 libros, ¿sí sabían, hermanos? ¿Sí sabían que la Biblia tiene 66 libros? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? Voy a hacerles un examen. Híjole, que no me vea a mí, ¿verdad? Estamos como con el maestro, que agarra el gis y... 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Estos 66 libros contienen la enseñanza sabia e infinita de Dios. Dios sigue hablando a su pueblo, pero ahora lo hace por medio de su palabra. Entonces, tengan mucho cuidado, sobre todo cuando escuchen testimonios de personas que tuvieron sueños y visiones. Porque algunos han salido que han subido al cielo, que han bajado al infierno y que han tenido ese tipo de visiones. Tengan cuidado, porque ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Tenemos todo el consejo de Dios.
66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Estos 66 libros, repito, contienen la enseñanza sabia e infinita de Dios. Contienen enseñanzas inagotables para todos nosotros. Y sabemos que el mensaje central de toda la palabra de Dios es Cristo. Y ustedes han visto junto conmigo cómo hemos descubierto a Jesús en el Antiguo Testamento también. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central es nuestro Señor y su Evangelio. Pero también encontramos innumerables consejos para todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia no se lee únicamente, que también se escucha? ¿Sí sabían? Porque Dios habla por medio de su palabra. Y ahí escuchamos las palabras de Dios. Ningún libro en el mundo se puede comparar con la Biblia. La Biblia no es un libro común, es un tesoro con grandes riquezas espirituales que desprecian los que están cegados en su entendimiento, como dice 2 de Corintios 4:4, los que no conocen a Dios. No obstante, para los cristianos, los hijos de Dios, la palabra es el tesoro más grande que tenemos en la vida, porque por medio de su palabra podemos conocer a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Jeremías 15:16. Vayan conmigo a este versículo, ahora sí. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren cómo Jeremías declaró su gran amor por la palabra de Dios, considerándola como comida para el alma, y se nutrió de ella. Jeremías se refirió a la palabra de Dios como el gozo y regocijo de su corazón. Se deleitaba en la palabra de Dios desde lo más profundo de su ser. Jeremías no dijo, tu palabra fue hallada y la admiré. Tu palabra fue hallada y la juzgué. No, él no dijo eso. Fueron halladas tus palabras y las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Otras versiones de este versículo dicen así: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Es importante tomar en serio el mensaje de Dios. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Nuestro corazón se llena de alegría, de gozo, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no se va a alegrar nuestro corazón al escuchar las palabras de nuestro amado Dios, si fueron sus palabras las que nos dieron vida y una razón para vivir? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Ahora veamos la gran importancia y los grandes beneficios de escuchar la voz de Dios, de aprender la palabra. Estos grandes beneficios para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:14 al versículo 17. Y vamos a estudiar estos 4 versículos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y puedes subrayar esto: de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está hablando Pablo a Timoteo. Después, versículo 16, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de que Pablo centrara su atención en lo que Timoteo había aprendido, él puso el acento en la frase de quién lo había aprendido. Timoteo conocía bien la dignidad y el peso moral de quienes le habían enseñado las Escrituras. La fiabilidad de quienes le habían comunicado la verdad, unida al contenido de la enseñanza recibida, tenían que afianzar su confianza en las Escrituras. Cuando el contenido de lo que se enseña es la palabra de Dios y la vida de quien lo enseña está en armonía, es decir, está en equilibrio, la vida santa y congruente de la persona adorna la palabra de Dios. Hay armonía entre lo que dice y lo que hace. Entonces, esto produce una confianza inamovible en quien está aprendiendo. Y era lo que estaba produciendo en la niñez de Timoteo, cuando le estaban enseñando las Sagradas Escrituras. Aunque Pablo había sido el principal maestro de Timoteo, sin embargo, él se está refiriendo a la abuela y a la madre de Timoteo. Sus nombres, Loida y Eunice, como dice 2 de Timoteo 1:5. Ahora, hermanos, estas mujeres, como muchos cristianos en la iglesia primitiva, creyeron bajo los dos pactos. Primero se habían arrepentido y buscado el perdón del Dios de Abraham. Y más tarde, cuando escucharon el Evangelio de Jesucristo, supieron que la gran promesa de la venida del Mesías se había cumplido en Jesús. E inmediatamente creyeron en Él como su Salvador y su Señor. La influencia espiritual que Timoteo había recibido durante su infancia en ese ambiente familiar dejó en él una huella permanente, tal como afirma el proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Recuerdan el proverbio? Proverbio que está en capítulo 22 y versículo 6. Y desgraciadamente, este es un gran privilegio que no todos tienen, pero era normal que los niños judíos aprendieran las Escrituras como una parte fundamental de su formación. Por lo cual es importantísimo que los padres cristianos se tomen el mismo cuidado en la actualidad. Y ya hemos hablado mucho acerca de esto. Y de paso podemos reflexionar sobre el daño que la Iglesia Católica hizo a muchas generaciones al prohibir a las personas que pudieran leer las Escrituras en su lengua nativa. Durante siglos la Biblia figuró en su catálogo de libros prohibidos. Estaba prohibido leer la Biblia. Su excusa fue que solo las personas doctas podían hacer esto. Pero vemos que los padres judíos hacían esto con sus hijos y que el mismo apóstol alabó esta actitud. La ausencia de la palabra ha provocado que entren con mayor fuerza el pensamiento del hombre y las tradiciones, que, como el Señor dijo, son de origen humano y con frecuencia sirven para invalidar la palabra de Dios. Otra cuestión fundamental tiene que ver con el contenido de lo que Timoteo había aprendido desde su infancia. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Evidentemente, las Sagradas Escrituras se refieren aquí al Antiguo Testamento, puesto que su madre y su abuela eran judías y todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento cuando Timoteo era un niño. El término sagrado aplicado a las Escrituras indican no solo la estima y veneración con que los judíos trataban el Antiguo Testamento, sino también con el carácter especialmente santo de los escritos. Esto quiere decir, hermanos, que estos documentos no deben colocarse al mismo nivel de cualquier otra literatura religiosa. Son santos, en el sentido que deben ser puestos aparte, porque son de carácter único. Debemos distinguir bien entre la palabra de Dios y las ideas de los hombres.
No debemos aceptar todo lo que nos ofrezcan sin discernir la procedencia de su contenido. Y el día de hoy debemos reconocer también el Nuevo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro unió las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas con el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro 3:2. Y más adelante afirmó que las epístolas escritas por Pablo eran torcidas por los hombres indoctos e inconstantes, como también las otras escrituras. Segunda de Pedro 3:15, versículo 16. El mismo Pablo mandaba que sus cartas fueran leídas públicamente en las iglesias y dijo que su enseñanza era palabra de Dios. Vamos a leer aquí un versículo, nada más para tener esta base. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hemos leído también esto en estos versículos. Estos versículos constituyen una de las porciones más conocidas de la Biblia y con justa razón, pues nos suministran la declaración más explícita de la inspiración divina de todas las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Otro pasaje sobresaliente acerca de la inspiración de las Escrituras la encontramos en 2 de Pedro 1:21. Apunta en este versículo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta expresión, inspirada por Dios, quiere decir literalmente exhalada por Dios, soplado por Dios, lo que señala su origen divino por medio del Espíritu Santo. Ahora, notemos también que mientras nuestro pasaje afirma que las Escrituras han sido inspiradas por Dios, el pasaje citado por Pedro añade que también los santos hombres de Dios fueron inspirados, es decir, la inspiración divina presidió cada parte de la composición de las Escrituras. También debemos declarar que la inspiración divina no anuló la personalidad de cada uno de los escritores bíblicos, pero garantizó que el producto final fuera únicamente palabra de Dios, exento de los errores que son propios de los hombres. La inspiración sirvió para iluminar la mente del escritor de tal manera que pudiera explicar cosas que iban más allá de su propia capacidad humana, como por ejemplo las numerosas profecías incluidas en la Biblia, que anunciaban acontecimientos en el futuro y que en muchos casos ya habían sido cumplidas con una precisión y una exactitud increíble, hermanos. Notemos también que la inspiración de la Biblia no depende en ninguna medida del reconocimiento que la Iglesia ha hecho de estos escritos en diferentes momentos de la historia. Lo que se hizo en el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, o en el concilio de Cartago, que fue en el año 397 después de Cristo, no añade nada a la inspiración de la Biblia. No añade nada. Este origen divino de las Escrituras explica por qué es provechosa y debe ser la norma suprema para nosotros, absoluta de fe y conducta, que nos sirve para conducirnos en este mundo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahora, en primer lugar, se señala la utilidad de las Escrituras en relación con la salvación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según esto, el Antiguo Testamento era suficiente para conducir a una persona a Cristo para su salvación. Y por supuesto, si esto lo complementamos con las Escrituras del Nuevo Testamento, tendremos más luz, más claridad en la salvación de nuestro Señor.
Seguramente Pablo estaba estableciendo un contraste con los falsos maestros que había descrito previamente como engañadores, corruptos de entendimiento y réprobos en toda buena obra en cuanto a la fe. Quienes los escuchen nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Es lo que dice 2 de Timoteo 3:6, versículo 9 y versículo 13. Se destaca de este modo el poder permanente de la palabra para conducir al pecador hasta la fuente de la salvación. Este es el propósito principal de toda la Biblia. Pero hay que tener cuidado porque se puede ir a la Biblia en busca de otras cosas y dejar de recibir sus beneficios. Y los judíos del tiempo de Jesús son un buen ejemplo de esto. Ellos trataban las Escrituras como un fin en sí mismas, al punto de que, aunque éstas anunciaban a Cristo con total claridad, no lograron reconocerlo cuando Cristo estuvo entre ellos. Otras personas analizan las palabras y frases de la Biblia de una manera técnica y pierden de vista su mensaje de salvación. Y nunca faltan los que acuden a la Biblia por mera curiosidad, fascinados por el lenguaje de algunos libros como Apocalipsis, o por su belleza literaria, o tal vez por el valor permanente de sus principios morales. Notemos también que esta sabiduría revelada en la palabra tiene como finalidad llevarnos a la fe que es en Cristo Jesús como único medio de salvación, único medio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por supuesto, la fe no es una obra meritoria que nosotros aportamos para ganar la salvación, sino que es el cauce por el que recibimos todos los beneficios de la obra salvadora realizada por Cristo en la cruz. Ahora bien, las Escrituras no solo hacen sabio al hombre para la salvación, también son útiles para todas sus necesidades morales y espirituales. Y vamos a ver algunos aspectos. La palabra es útil para enseñar. La palabra de Dios debe ser siempre el contenido de la enseñanza. La razón es que solo en ella encontramos la verdad revelada de Dios y por lo tanto la única autoridad válida en asuntos doctrinales. En el cristianismo de nuestros días cada vez es más urgente volver a recuperar este énfasis en la enseñanza de la palabra, máxime cuando crecen el número de predicadores que tienen como finalidad entretener a sus auditorios con anécdotas, monólogos graciosos, experiencias y otras muchas cosas que difícilmente podríamos catalogar como enseñanza bíblica. La palabra es útil para redarguir. Esta palabra redarguir literalmente significa reprochar o reprender. Al enseñar la palabra de Dios, sale a la luz lo que es falso, lo que es inmoral, convenciéndonos de ello para que cambiemos nuestra forma de pensar y actuar. Solo la palabra puede penetrar de esa manera en el alma, la mente y el corazón del hombre, como dice Hebreos 4:12 al 13. La palabra es útil para corregir. Las Escrituras son como la plomada divina, que sirve para verificar todo pensamiento, toda motivación, toda acción, mostrando aquello que no es correcto. Luego, una vez que el pecador ha sido reprendido por la palabra, éste puede guiarle también en el camino correcto para que enderece su vida. Por ejemplo, las Escrituras no solo reprenden al ladrón, el que hurtaba ya no hurte más, sino que también le enseñan lo que debe de hacer, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Y por otro lado, hermanos, no solo sirve para corregir moralmente, sino también a nivel doctrinal, puesto que la exposición fiel de la palabra saca a la luz los errores de los falsos maestros y nos enseña lo que es sano y provechoso. Pueden discernir cuando les están enseñando la palabra o no se las están enseñando. Es útil para corregir. También es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia comunica la idea de entrenar a un niño. Y de la misma manera, todo creyente necesita ser educado, entrenado y disciplinado en los principios de la justicia para que sea justo.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene la capacidad de hacer que el hombre de Dios, no solo el predicador, escuchen, sino cualquier creyente, sea perfecto, es decir, completo y maduro, para que siga madurando. No necesita de otras cosas, como tradiciones religiosas o doctrinas de hombres. La instrucción por medio de la Escritura asegura a cada creyente la plena preparación para cumplir con las demandas del Evangelio. Pero notemos que esta capacitación no solo es teórica, sino que ha de concluir necesariamente en toda buena obra. No solamente ser oidores, sino hacedores. Hermanos, es hermoso estar a los pies del Señor escuchando sus palabras. Sus palabras han sido como una cascada de agua que nunca se termina. Desde que entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos ha hablado muchas veces. Pregunta, ¿cuántas de las palabras de nuestro Dios las hemos puesto en práctica desde ese día? Al no ser obedientes a la palabra, lo que hacemos es desecharla y únicamente nos hacemos oidores de la palabra. Mateo 7:24 es un versículo que se alinea con el que acabamos de leer de Santiago. Pero resulta más maravilloso porque está en los labios de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué palabras se refiere el Señor Jesús? A todas las palabras que Él mencionó en el Sermón del Monte, que comienzan desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. A esas palabras. En Mateo 5, el Señor comienza con las bienaventuranzas, que nos hablan del carácter de un cristiano verdadero. Después continúa y nos habla de que seamos sal y luz a los perdidos. Luz en medio de las tinieblas y sal en mundo que se está descomponiendo. Nadie como el Maestro de Maestros. El Señor Jesús enseguida nos da una cátedra sobre la ley. La ira, el divorcio, el adulterio, el amor hacia los enemigos, sobre el dar a Dios, sobre la oración, el ayuno, sobre los verdaderos tesoros en el cielo, sobre el cuidado que debemos de tener de las riquezas de este mundo, sobre la ansiedad, sobre la puerta estrecha, y cierra con una gran enseñanza sobre los falsos profetas. Todas estas enseñanzas que el Señor dio en el Sermón del Monte se refieren a Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, a esas se refiere. Todos escucharon las consecuencias fatales sobre el adulterio, pero algunos llegaron a su casa y se les olvidó y siguieron con sus vidas de adulterio. Otros le pidieron perdón a Dios y llegaron con sus esposas y le dijeron, perdóname, ya no quiero ser igual. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Que unos fueron únicamente oidores y otros fueron oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y hay algunos que viven en los extremos. Han escuchado y aprendido mucho de la palabra, pero han puesto muy poco en práctica de lo que han escuchado. No tienen equilibrio en sus vidas espirituales. ¿Qué será más importante? ¿Oír o vivir la palabra de Dios? Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Porque para poner en práctica, primero necesitamos escuchar y aprender la palabra. El punto de equilibrio se encuentra en que lo que escuchemos lo pongamos en práctica, que lo vivamos. ¿Se puede imaginar a Eunice, la madre de Timoteo? A su pequeño Timoteo. La palabra de Dios dice que no debes de robar, Timoteo. Y que Timoteo le haya contestado, ay, mamá,
En una ocasión te vi que le sacaste el billete a mi papá cuando estaba dormido. O a Loida, su abuelita. Timoteo, debes demostrar respeto con todos. Y ella ser una mujer irrespetuosa con el abuelito. El otra vez te vi también, abuelita, le gritaste a mi abuelito. No hay congruencia, no hay equilibrio. Saben y lo enseñan, pero no lo viven. Y eso era lo que hacían los fariseos y los escribas. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el mundo antiguo era común para las personas escuchar a un maestro, pero solo si seguías al maestro y tratabas de vivir lo que él decía, entonces eras llamado un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Del maestro de maestros, de Jesús. Además, Jesús utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escucha la palabra sin aplicarla es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero el que escucha la palabra de Dios y la hace, la vive, la pone en práctica, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Versículo 23 aquí de Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Se le olvidó que tiene rostro ya. Aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en un espejo e inmediatamente se olvida de su rostro. La antigua palabra griega, traducida para considerar, tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Por aplicación, Santiago se está refiriendo a las personas que escudriñan cuidadosamente la palabra de Dios y se les considera como verdaderos expertos de la Biblia, pero finalmente no la ponen en práctica. El espejo de la palabra del Señor nos muestra, hermanos, cómo somos interna y externamente. Nos vemos ahí, en el espejo de la palabra. Santiago 1:25, vayan conmigo a este versículo. Pero vean cómo Santiago aquí nos da el equilibrio también. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será dichoso en lo que hace. La perfecta ley, la de la libertad. Esta es una manera maravillosa de describir la palabra de Dios. En el nuevo pacto, Dios nos revela su ley, pero es una ley de libertad, escrita en nuestros corazones, transformados por el Espíritu de Dios. Hermanos, si estudiamos la palabra de Dios atentamente y la llevamos a la práctica, entonces seremos bienaventurados. Y la frase mirar atentamente habla de un examen penetrante. A pesar de que Santiago expresa la necesidad de hacer, de vivir, de poner en práctica, vean, no nos está diciendo que descuidemos el estudio de la palabra de Dios. ¿A esto cómo se le llama? Equilibrio. Vamos a Mateo 23 ahora. 23 versículo 1 y vamos a leer al versículo 3.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Las sinagogas tenían un asiento de piedra en donde se sentaban ellos, los que interpretaban la ley. Esto se le llama la cátedra de Moisés. Ahí se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque decimos y no hacemos. Vean el extremo. Los escribas y los fariseos eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Y podemos caer en eso también nosotros, hermanos. Y en vez de parecernos a Jesús, nos podemos parecer más a los escribas y a los fariseos. Sobre todo cuando en algunas ocasiones me ha tocado ahora como pastor, ¿no? Y me dicen: oye, pues alguien está mal, ¿no? Y sabemos que está mal. Y vienen las personas y me dicen: oye, pues necesita consejo. Y sí, de verdad es que lo necesita. Todos necesitamos el consejo. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Y tengamos mucho cuidado de caer en esto. Porque les digo, repito, podemos parecernos más a los fariseos y a los escribas que a Jesús. Y entonces poner ahí al acusado, al pecador, a aventarlo. Predícale porque está mal. Él está mal. Mi pregunta es: ¿cómo estás tú? Yo sé que ella o él están mal. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Entonces, cada vez que nosotros queramos, de cierta manera, ver por otra persona, primero vamos a vernos nosotros en el espejo de la palabra. ¿Cómo estamos? Imagínense, ¿no? Si no somos congruentes, si tenemos un gran conocimiento de la palabra, pero no la ponemos en práctica, o le decimos a otra persona que lo haga y yo no lo estoy haciendo, o no ve congruencia en nuestras vidas. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque lo que ellos estaban diciendo era verdad. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Vamos a Lucas 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Palabras que le están diciendo al Señor Jesús. Bienaventurado el vientre que te trajo. Entre la multitud se escuchó un grito espontáneo de una mujer que quería honrar a Jesús y a su familia. Jesús, eres tan maravilloso que tu madre debe de ser una bienaventurada. Y veamos la respuesta de Jesús en el versículo 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la viven. María fue una mujer dichosa por tener en su vientre al Señor. De hecho, ella misma lo dijo en Lucas 1:48. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y Dios en su soberanía escogió a María para que naciera el Hijo de Dios. Ella vivió con él cerca de 30 años. ¿Se pueden imaginar?
lo conoció al Señor Jesús desde su niñez, lo tuvo en sus brazos hasta la edad cerca de 30 años. Qué hermoso privilegio. Tuvo una relación familiar muy cercana al Señor Jesús. Pero la respuesta de Jesús nos muestra un vínculo más estrecho con aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Jesús mismo los llama bienaventurados. Otra versión de estos versículos dicen así: mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Que escuchó su voz y lo puso por obra. Vamos a Deuteronomio 5, versículo 29. Los que tienen la versión Reina Valera seguramente van a encontrar este versículo con signos de exclamación. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días, no solamente los domingos, todos los días, mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este versículo está en el contexto de los 10 mandamientos. Ustedes pueden leerlo después. El motivo de Dios por el cual nos llama no solo a escuchar su palabra, sino a obedecerla, es para que nos vaya bien en la vida, hermanos. Cada mandamiento de Dios está arraigado en su amor por nosotros, y Él no tiene un deseo obsesivo de tener el control. Él quiere que nos vaya bien en la vida. Pregunta: ¿a cuántos ladrones les va bien en la vida? ¿A cuántos adúlteros les va bien en la vida? ¿A cuántos asesinos les va bien en la vida? Díganme, hermanos. ¿A cuántos idólatras les va bien en la vida? ¿A cuántos chismosos o chismosas les va bien en la vida? Puros problemas. ¿A cuántos que deshonran a sus padres les va bien en la vida? Dios quiere que nos vaya bien. Sus mandamientos son una cerca para cuidarnos. Pero estos mandamientos se activan en nuestra vida cuando los obedecemos. Únicamente. Y aunque nos cueste, ya no quiero tomar, voy a dejar la cerveza a un lado, la voy a tirar. Y me está costando obedecer. Ya no voy a responderle a mi esposo como lo hago, con gritos. Me está costando, pero lo voy a hacer, es para mi bien. Voy a dejar de hablar mal de los hermanos, de estar de chismoso y de chismosa. Ya me gusta, ¿verdad? Algunas pueden decir. Es como un postre delicioso. Y me cuesta mucho, pero ya no, porque eso deshonra al Señor. Sus mandamientos son una cerca de amor para cuidarnos, pero sus mandamientos se activan en nuestra vida cuando los obedecemos. Porque entre los cristianos se podía escuchar un grito como la de la mujer: ¡qué bendición es escuchar la palabra! Pero son más bendecidos aquellos que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Salmo 119, versículo 1. Les voy a dejar de tarea que se aprendan de memoria este salmo. Es un salmo hermoso, como todos, pero es hermoso. Resalta de una manera hermosa la palabra de Dios. Y así es como comienza: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan
en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con aquellos que están a los pies del Señor Jesús buscándolo con todo su corazón, pero no solamente eso, sino que guardan sus testimonios. Este salmo glorifica a Dios y su palabra. Menciona la Escritura una y otra vez. Este salmo es notable. A que seguido habla de la revelación escrita de Dios, su palabra. Y en ese salmo hay 8 palabras básicas utilizadas para describir las Escrituras, la revelación escrita de Dios hacia nosotros. Una palabra que encontramos aquí referente a la palabra de Dios es ley, que es Torah. Se utiliza 25 veces en este salmo. La otra es dabar, significa la palabra. Se utiliza 24 veces. Juicios, del hebreo mispatim, se utiliza 23 veces. También se utiliza la palabra testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos. Este maravilloso salmo, dado a su gran longitud, nos ayuda a maravillarnos en la inmensidad de la Escritura. Nos ayuda a adorar la palabra de Dios. Sin embargo, el primer versículo inmediatamente nos exhorta a andar en la ley y a guardar sus mandamientos. Hermanos, ¿qué será más importante? ¿Oír o vivir la palabra de Dios? Las dos cosas tienen el mismo nivel de importancia. Si no escuchamos la palabra, ¿cómo la vamos a obedecer? Y si la escuchamos y no la obedecemos, seremos únicamente hombres con una cabeza inflada de conocimiento. ¡Qué gran conocimiento! Y ya lo hemos repetido, Satanás también conoce la palabra de Dios y es un rebelde. Si la palabra escuchada la vivimos, ambas cosas, estarán en un perfecto equilibrio y se reflejará en nuestras vidas. Habrá fruto en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Las 10 enseñanzas que dimos acerca de la adoración a Dios, ¿cuál creen que era el propósito? Ponerlo en práctica, adorar al Señor en la iglesia, pero también con mi vida afuera. Tenía ese propósito. Levántense, hermanos, ya para hacer una oración. Vivir la palabra, ser congruentes. Una frase que algún día escuché que dice: haga lo que diga y viva lo que diga. ¿Cómo es? Algo así, no me recuerdo bien. Viva lo que diga. Y es verdad, tenemos que ser congruentes y equilibrados en todo esto. Y todos nos ven. Tus hijos te están viendo, tu familia te ve, si es congruente. Y en ocasiones, lo más importante, si tú le estás predicando a alguien, si le estás hablando de la Biblia, ya, no le digas nada. Deja de darle bibliazos, vive la vida cristiana, vive la palabra de Dios. Muéstrale a Jesús con tus actos. No, es que te vas a ir al infierno, ya te dije. Sí, sabemos que va a pasar eso si no se arrepiente. Empieza a servirlo como Jesús.
¿Cómo sería Jesús ante esa situación que estás enfrentando? ¿Cómo actuaría? Tenemos que ser congruentes, y aún más, si ellos nos ven que no somos congruentes, menos van a querer la palabra de Dios. Nuestras mismas actitudes los vacunan. Nuestras mismas actitudes no lo van a recibir, no van a recibir la palabra. Tenemos que ser congruentes. Imagínense yo aquí desde el púlpito, llegando aquí borracho a predicarles la palabra y decirles: hermanos, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Llénense del Espíritu Santo. Tan tocado estoy del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo ebrio ahí, o sea, no hay congruencia. Entonces, es bonito escuchar la palabra de Dios, pero más bienaventurado es oír y obedecer la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por todo. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, que cuando vayan a salir de este lugar, no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos vivir tu palabra, Dios. Y seguramente saliendo seremos desafiados para poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Nosotros no podemos solos. Nos rendimos a ti, Señor, porque queremos ser como tú y no como los fariseos y los escribas, que decían algo pero no lo ponían en práctica, Señor. Queremos ser como tú. Tú eres nuestro ejemplo. Tú todo lo que decías lo vivías, Señor. Y tú eres nuestro máximo ejemplo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que les bendigas y que se vayan con tu paz, Señor, con tu preciosa paz. Que tengan esa hambre y ese deseo de buscar tu palabra, de doblar sus rodillas todos los días y de poder adorarte y bendecirte y vivir para ti, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.